El tema de hoy es la construcción en específico de todos los valores y todos los pilares que vamos a necesitar para dos actividades fundamentales. Uno es el cierre de venta, indudablemente necesario, y dos, la negociación. Aunque ha habido una corriente de ideas que manejan como actividades individuales a estos dos aspectos de la venta, la negociación y el cierre de ventas, la realidad, la verdadera realidad de las ventas es que son inseparables. Muchas veces se reduce el tiempo de la negociación, pero siempre es el puente al cierre. Y a diferencia de muchas personas que piensan, ¿no?, que si a ti te compra no vendes, también en la compra del cliente hay venta. Entonces, hasta en el transaccional, en el B2C, existe esa parte pequeña, muy pequeña, pero de negociación y de cierre de ventas. Ahora, ¿de qué depende? Depende mucho de persuasión y convencimiento. Palabras muy usadas, pero poco entendidas. Persuasión a los sentimientos, convencimiento a la razón. Y la manera más sencilla de persuadir, vamos a empezar por el persuadir, es el conocimiento. Utilizar lo que quiere el cliente, lo que sabe el cliente, las palabras que él usa. Y entonces hay que utilizar dos aspectos fundamentales que nos van a dar la información. Convengamos, tú puedes llegar a una negociación en blanco a tratar de negociar. Pero antes de empezar la negociación en sí, la actividad de ventas, unos minutitos antes tienes que dedicar tiempo primero para generar rapport. Rapport, recuerden, es esa palabra en francés que se refiere a cortar, que es más como empatía, que básicamente se refiere a generar confianza con tu interlocutor o tu contrario. Y segundo, es hacer toda esa exploración que tenías que haber hecho desde antes, pero que a lo mejor llegaste en blanco a la negociación y tienes que hacer ahí. Eso se logra a través de dos actividades. Una es la escucha activa y la segunda es hacer preguntas asertivas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la escucha activa, tú vas a poder obtener la información que tiene a flor de piel el cliente, el prospecto, y a partir de eso, tú empezar a formular tus preguntas abiertas para obtener la demás información que necesitas. Convengamos, una negociación es básicamente, hay un camino y todos queremos llegar al centro. Pero como también se los posteé, una filosofía que a mí me gusta mucho, que está basada en un libro que ahorita se me escapa el nombre, pero de hecho se los posteé ahí, que es de un negociador, ex negociador de la CIA. Es muy conocido la ideología del ganar-ganar, el 50-50, pero hay negociaciones que no aceptan un 50-50. Y de hecho daban este ejemplo. Pensemos que son dos hermanos y que tienen zapatos de diferente color. Uno quiere los zapatos cafés y otro quiere los zapatos negros, y entonces están en una negociación de quién va a usar cuál. Y un ganar-ganar sería que cada persona utilizara un zapato café y un zapato negro. Entonces ahí no es posible un ganar-ganar. Se tiene que hacer lo que se le llama un resultado diferenciado. Daban otro ejemplo, decían, vamos a pensar que tienes dos niños y los niños tienes una sola barra de chocolate. El ganar-ganar sería que la partieras a la mitad, pero para los que tienen niños o tuvieron hermanos como yo, sabes que aunque saques la regla y le midas al milímetro, siempre queda la duda. Entonces, muchas veces el ganar-ganar es difícil. Entonces, lo que haces es hacer un ganar diferenciado. Un niño parte por la mitad el chocolate y el otro niño elige primero la pieza del chocolate. Y de esa manera los dos influyen en la decisión, los dos tienen peso y los dos ganan. Entonces, ¿cómo logras eso? A través de la información que obtienes. Y tú puedes llegar a una negociación y el objetivo sería que te diga el contrario, qué es lo que él quiere, para que tú de alguna manera trates de llegar lo más cercano a eso. Hay un libro muy bueno que es de Mario Borghino, tiene un par de años, que se llama El arte de hacer preguntas. Muy buen libro, que básicamente se enfoca a eso. No está
enfocado directamente a ventas ese libro, porque él te habla de gestión de hijos, de relaciones interpersonales, en el trabajo, en la ocupación, pero es muy rescatable la sección que es aplicable a la negociación comercial y te habla de que el objetivo fundamental es entender qué es lo que quiere el otro para que a partir de ahí lleguen a un acuerdo. Y pone un ejemplo muy, muy reconocido. Si no me falla la memoria, creo que era Zinedine Zidane, el futbolista, donde se lo querían llevar a otro equipo de fútbol. Y en una entrevista, después de la negociación, dice, me pagaron, no me acuerdo el número, no sé, 20 millones de euros por la transferencia. Y después sale una declaración del equipo de que si él se hubiera negado, hubiéramos podido llegar hasta 40, ¿no? Realmente ahí te habla mucho de cuando dejas dinero sobre la mesa y también funciona viceversa. Cuando de repente van y te piden un descuento y te dicen así, dame un descuento y tú llegas y te bajas el 15% y después cuando ves la parte fina con el comprador te hubiera aceptado darte la orden de compra con que le hubieras dado un 3%, ¿no? Y tú dejaste 12% extra. Los compradores son muy buenos, de hecho son muy atinados, están entrenados para eso. Hay una máxima que manejan. Yo estuve en alguna estación de la vida como comprador y entiendes que solamente por el hecho de pedir, solo por el hecho de pedir, obtienes un 30% más de beneficios. 30% más de beneficios solo con pedir. Aunque no lo necesites, si tú solamente pides, vas a obtener en el global un 30% más de beneficios. Entonces, los compradores profesionales en el B2B lo saben muy bien y normalmente las negociaciones interesantes son en el B2B, venta relacional o venta compleja. Entonces, cuando tú llegas a una negociación, siempre hay una postura a la defensiva. Por eso tú tratas y llegas de romper el hielo, de hacer empatía, de hacer reír al otro en los primeros minutos de la conversación, pero no es tan fácil, ¿no? Hay reglas básicas como las que te dicen, ¿sabes qué? Si eres visualmente más atractivo, hay un sesgo cognitivo que va a hacer que la gente, solamente por ser más atractivo, crea más en ti, tenga más confianza en ti. Innegablemente, más allá de racismos o clasismos, si tu tez es blanca, la gente tiende a ser más abierta y confiar más en ti. Si vas bien vestido, la gente tiende a ser más abierta y confiar más en ti. Así como si traes una sonrisa, la gente es más abierta a confiar en ti. Pero no alcanza. Cuando tú ya llegas con un comprador profesional, esto sirve mucho cuando estás en el B2C, en la transaccional, con el usuario final, verte bien, ser cuidado, aseado, verte amigable, utilizar un tono amigable, te va a ayudar para generar confianza, pero no basta. Con eso, cuando estás con un comprador profesional, ellos ya saben que todos los que entren por la puerta van a ser agradables, van a ser aseados, van a ser sonrientes, van a ser amigables y muchos van a ser güeritos y todo ese show. Entonces esos ya están entrenados para resistirlo, para estar en esa posición para obtener más, porque si saben también que así como con solo pedirlo obtienes un 30% más de beneficios, con ponerte difícil te sacan un 15% menos de beneficios ellos. Entonces, por eso siempre cuando estás en una negociación, los compradores profesionales se ponen en una postura difícil para hacer que bajarte. Ahora, dentro de esas técnicas está la técnica de explorar los límites. ¿Qué es explorar los límites? Llevarte a... Tú tienes diferentes aspectos que vas a negociar y de ese aspecto de negociación tienes un rango y es llevarte a un punto absurdo, bajo o alto para que ellos exploren y utilizar el otro sesgo cognitivo que es el sesgo de anclaje. Ejemplo específico es, si yo agarro y yo sé que el cliente necesita un tiempo de entrega de 2 semanas, yo le digo te lo tengo en 8. Y entonces su mente empieza a anclarse a las 8 semanas y empiezo a negociar hacia abajo. Ahora, los vendedores de banqueta, muy loable su labor, tienden a ser así. Pero cuando tú ya vas con un comprador profesional y le quieres hacer la de vendedor de banqueta, te corren. Tienes que sacar un punto lejos, pero que sea racional.
No hacerle tipo vendedor de banqueta, de que abiertamente ves que cuesta 20 y te lo quiere vender a 150 para terminar vendiéndotelo en 50, ¿no? Eso funciona cuando es el transaccional, vendedor de banqueta, de vendedores de poca monta, pero cuando ya estás con un comprador, a mí me ha tocado ver sesiones que han querido hacer eso y el comprador te dice, ¿sabes qué? Pues mira, no tenemos que hablar, me levanto de la mesa, gracias por participar, te invito a retirarte. Y se les acaba el negocio, porque habla de profesionalismo. Entonces, tú necesitas investigar y cuando llegas de blanco a la negociación, va a estar el comprador muy a la defensiva en cuanto detecte preguntas. Y la única manera de averiguarlo es con preguntas y la única fuente para obtenerlo es con la persona de forma presencial. Ahora, la buena noticia es que si tú no eres de los que vas a llegar en frío a una negociación y hiciste tu trabajo, hay muchas más herramientas. La mejor manera de obtener información no es cuando ya estás en la negociación, sino cuando tú estás haciendo los pasos de la exploración antes de presentar la propuesta comercial. Siempre hay una reunión de ventas, ya sea virtual, telefónica, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico. Hay sesiones de exploración. Y ahí es donde tú tienes que utilizar esas preguntas abiertas con mucha habilidad para que no las detecten y utilizar 3 sesgos importantes. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Primero, ¿qué preguntas son las que interesan? Tú necesitas primero saber cuál es su situación actual. Cuando tú estás haciendo una negociación predominantemente en B2B, no se reduce nada más a un producto. Casi siempre es un producto envuelto con un servicio o un servicio completo. Entonces, para los que venden servicios, pongan mucha atención. Cuando tú vendes un servicio, la gente va a comprar un servicio con la intención de pasar de un estado A un estado B y que en el proceso se convierta y sea más feliz. Suena sencillo, pero tienes que determinar cuál es el estado A. ¿En qué situación está actualmente? ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que vive? ¿Qué es lo que experimenta? Y en ese camino, tú vas a identificar el A. Y en ese mismo punto identificas cuál es el problema, cuál es la necesidad o cuál es el deseo. Segundo aspecto que necesitas entender, que son el otro tándem de preguntas, son las preguntas de inducción o de visión. ¿A dónde quiere llegar? Él está aquí, ¿dónde quiere llegar? Él tiene un problema, ¿cuál es la solución que él espera de ese problema? Entonces, ya cuando tienes eso, utilizas el tercer tipo de preguntas, que son las preguntas de confirmación. Todo lo que sabes debes de preguntarlo para confirmar que entendiste bien. Entonces, haces esas preguntas para que de alguna manera te genere la confirmación el cliente y utilices el sesgo de credibilidad. ¿Qué es el sesgo de credibilidad? La gente es alérgica, no le gusta contradecirse a ella misma. Entonces, si ellos lo dijeron, van a hacer lo imposible por mantener su palabra, hasta los compradores profesionales. Entonces, cuando tú obtienes el punto A, ahí identificas el problema. El punto B, a dónde quiere llegar, y confirmas, ya cuando llegas a la parte de qué es lo que lo hace feliz, que es otras preguntas de visión de, bueno, ¿cuál sería el mejor escenario que tú buscas? Vas a la negociación y vas al cierre con lo que ellos mismos te dijeron. Entonces, a lo mejor vamos a hacer un ejemplo. Tú vas a entregar un servicio, algo básico, un diseño. Y tú vas con el cliente y les haces las primeras preguntas de exploración. Esas preguntas de exploración para saber el punto A, adicionalmente de darte información, van a generar confianza, porque recuerden que las ventas son como si tú fueras un doctor. Entonces es entender en qué situación está, pero no es nada más hacer un cuestionario, no estás llenando un formulario. Tienes que desarrollar esa habilidad para que dentro de la conversación tú logres sacar la información. Y la forma sencilla es dando unos prediagnósticos y pedirle, bueno, ¿qué le puedo ofrecer o qué
qué necesita, o mire, yo tengo esto, ustedes utilizan esto, me tomé el tiempo. Ahora con el internet es muy fácil investigar a los clientes. Tú puedes entrar a su página de internet y ver qué es lo que él desarrolla, qué se dedica. Hay páginas que te sacan a través de sus perfiles de redes sociales cuál es el perfil del cliente, dónde están, dónde estudiaron, a qué se dedican. Hay algunos que hasta te dan el perfil psicológico y tú puedes hacer todo eso de avanzada para que cuando llegues a esas preguntas, tú arranques desde ahí. Sabes que mira, me tomé la libertad de entrar a tu página de internet y descubrí que manejas esta cosa, nosotros proveemos esto que tú necesitas. Y entonces puedes partir de ahí. O la otra, tú puedes decir, oye, mira, yo represento tal marca y todo eso. ¿Conocías mi marca? ¿Ya la has usado? Si te dicen que sí, le dices, ¿cuál es tu experiencia? Y de ahí lo atas. Son esos pequeños speech de entrada que tú puedes ir desarrollando. Vamos a pensar que es un servicio. Ya conocía mi marca, ya tiene un producto como este. No, sabes que no, pero sí había sabido de ellos. Actualmente usted necesita publicidad para sus productos. No, pues que sí. ¿Qué publicidad ha experimentado esta y esta? ¿Y qué problemas ha tenido? Ah, pues esto. ¿Y cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado? Y todo eso te va dando información. Y tú, hay una técnica para seguir haciendo hablar al cliente. Una es el silencio. No rompas la conversación de la persona. Que tu mente esté enfocada, ahí es donde entra la escucha activa, en los 4 canales. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo te lo está diciendo? ¿Cuál es el contexto de lo que está diciendo? Y utilizar el raciocinio para ver qué tan válido es lo que te está diciendo. Entonces tú utilizas la escucha activa, analizas la información que tienes y ahí viene la técnica. Cuando él te está hablando, no estés pensando en qué le vas a contestar o cuál es la siguiente pregunta, sino mantén el silencio hasta que él termine de hablar. Muchas veces termina de hablar y en ese momento no tienes que interrumpirlo tú, tienes que dejar un pequeño espacio porque el ser humano se incomoda con los silencios. Entonces los trata de llenar con información y muchas veces la información más valiosa te la dan cuando guardas silencio. Ejemplo, ¿conoce nuestra marca? ¿La ha utilizado? Te callas. Y ahí sienten esa pequeña incomodidad y la tratan de llenar con algo. Y entonces te contestan. Y entonces te dicen, sí, ya la conocía. Y ahí viene la otra técnica. Utiliza su última palabra y la conviertes en pregunta. Si te dicen, sí, ya la conocía. Ah, ¿ya la conocía? Y guarda silencio. Y la va a tratar de rellenar. Sí, la vi en un póster o la vi en un comercial o algo. Entonces, esas 2 técnicas de utilizar la última palabra y convertirla en una pregunta y de utilizar el silencio para que lo rellene, te va a ayudar para obtener la información. Ahora, la comunicación se basa en 3 actividades. Transmitir un mensaje, lograr que la persona entiende el mensaje y que te retroalimente de que lo entendió. Casi siempre nosotros lo vemos desde nuestra persona. Él me da un mensaje, yo lo interpreto y con mis palabras confirmo si es lo que él me está queriendo transmitir. Un ejemplo básico. Estás hablando con tu esposo o con tu esposa y te comunica algo. Antes de generar una opinión, un consejo, un comentario, tendrías que decir, a ver, ¿lo que me estás tratando de decir es esto? Y si te dice que sí, la siguiente actividad es, ¿cómo quieres que te ayude? Y evitas muchos problemas. Esa es la teoría básica. Cuando estás en la parte de ventas tienes que ser más dinámico. Pero la esencia es la misma. Cuando tú le das una pregunta, él te va a dar una respuesta, tú vas a procesar esa información y le vas a retroalimentar a él para que él, en su respuesta, te diga qué es lo que quiere de ti, qué es lo que está buscando. Y entonces obtienes todo lo que es dónde está su situación actual, cómo le gustaría a él resolverla, cuál es el punto que lo haría feliz, para que tú con esas 3 informaciones puedas hacer algo que se llama como tu propuesta
de valor. Y ahí es donde viene la habilidad del vendedor, donde dicen, ¿sabes qué? No solamente voy a hacer una propuesta de valor, sino una propuesta irresistible de valor. ¿Qué es lo que lo hace irresistible? Que en la propuesta integres lo que hace feliz al cliente. Una propuesta de valor es, el cliente tiene una necesidad o tiene un problema, busca una solución. La propuesta de valor es, yo te ofrezco la solución. Una propuesta irresistible de valor es, tú tienes un problema, yo te ofrezco la solución y la solución va a hacerte feliz. Pero para hacerlo feliz necesitas saber qué es lo que lo hace feliz, qué lo haría feliz, cuál es el ideal y ver si tú puedes alcanzarlo. Ahora, eso engloba a la parte de las preguntas y no es algo que tú te sientes y ahí de la nada te van a llegar del cielo y las vas a improvisar. No, eso se logra ya con la experiencia, cuando ya llevas muchos años como yo llevo, donde tú ya puedes llegar a una negociación o llegar a una reunión de avance y hacer esas preguntas. Pero normalmente te tienes que sentar a pensar para diseñarlas, aunque no las vayas a leer una tras otra como formulario, pero para que sepas cuáles son las informaciones que te interesan. Y ahí es donde falla la gran mayoría. La gran mayoría de los emprendedores, la gran mayoría de los profesionales autónomos, la gran mayoría de los vendedores que quieren llegar a improvisar. Y es uno de los errores más comunes. Tú tienes que sentarte a pensar antes. Sentarte a pensar antes de cuáles son los datos importantes, cuáles son los datos relevantes que me van a hacer ganar la venta, para que cuando yo le presente esa propuesta irresistible de valor, no haya otra manera que contestarme sí. Y para eso necesito obtener qué es lo que él quiere, cuál es la solución, qué lo hace feliz y utilizar sus mismas palabras. Entonces, utilizar sus mismas palabras es si él agarra y te dice, mira, no, pues es que nosotros hemos sufrido con otros proveedores porque nos quedan bien mal con el tiempo. Y al mismo tiempo te dice, pero yo tengo un presupuesto bien limitado. Entonces, cuando tocas tú tu propuesta irresistible de valor, te das un colchón en el tiempo, le das un precio que sea atractivo y le metes el valor extra que lo hace feliz. A lo mejor lo que le hace feliz es, a mí me gustaría tenerlo en una semana. Y entonces lo gestionas, ¿no? Y si lo logras en una semana con lo que él tiene, con la holgura y todo, no te va a decir que no. Y ya el precio va a quedar en segundo término. Eso en el aspecto de las preguntas. Ahora, la pregunta trae la confirmación y la confirmación se puede ligar a un compromiso. ¿Cómo se liga a un compromiso? Te dicen, yo tengo un problema, necesito un diseño, otros proveedores me han quedado mal y ahorita necesito sacar una publicidad. Lo que a mí me gustaría es que en menos de una semana yo logre tener mi diseño con un precio razonable. Y cuando tú le haces, ¿y cuál sería el ideal? ¿Qué sería lo que usted dijera? ¿Sabes qué? Esto es lo que yo quiero alcanzar. Ah, pues mira, lo que a mí me gustaría que aparte del diseño, esto me sirva para mi identidad de marca, para mi branding. Y entonces cuando tú agarras y le dices, ah, bueno, entonces si yo le logro dar eso, ¿usted me daría la orden de compra? Te va a decir que sí, porque estás utilizando sus mismas palabras. Si yo logro darle un diseño que le ayude para su branding, ¿me daría usted la orden de compra? Sí. Ahí está el compromiso y ese compromiso ya se quedó ahí anclado, aunque la oferta vaya a tardar una semana, 3 días, no sé, de un día para otro. Pero ya está el primer compromiso ahí sembrado. Y entonces cuando tú ya llegas y presentas tu propuesta irresistible de valor, le enseñas qué es lo que incluye, que va a cumplir donde quiere tener, que lo va a hacer feliz, y le dices, como usted me dijo, esta le va a ayudar en su branding con esto, con esto, con esto y con esto. Y entonces ya hay un compromiso anterior y hasta cierra mucho las oportunidades de negociarte más el precio porque le estás entregando lo que él necesita. Cuando hay una filosofía que es muy reconocida, que yo también difundo mucho, que las ventas son como un doctor, pero a diferencia del doctor, muchos de los doctores no se enfocan tanto en la felicidad del paciente como en solucionar la afección del paciente. Y como vendedores, ahí es donde está el matiz. Hacerlos felices, identificar
y entregarles la felicidad. Ahora, suena bonito porque estamos hablando de conceptos abstractos. El tema está en que cada uno de ustedes, en su realidad, en su industria, en su trinchera, lo tropicalice a su situación particular. Vamos a ahondar un poquito en el tema de la escucha activa, porque de ahí nace todo. El obtener esa información es necesario que tú estés escuchando de forma activa. Ahora, escuchar no es oír. La primera diferencia que tenemos que hacer es entre oír y escuchar. Oír es percibir sonido, pero el sonido puede ser sonido blanco. ¿Qué sonido blanco? Sonido de fondo. Yo sé que hay un sonido ahí, pero no estoy analizando nada de eso. Escuchar es poner atención, es interpretar el sonido que me llega. Y lo más bonito de escuchar es que no solamente se hace con los oídos, también se hace con los ojos, con la vista, y también se hace con el entorno. ¿Han escuchado ese concepto de se sentía la situación tan tensa que se podía cortar con un cuchillo? Sentir. Eso es de los sentimientos, de los sentidos. Entonces, la escucha activa integra los tres canales: el audible, el visual y el kinestésico, que son todos los sentimientos. Entonces, el primer punto importante de la escucha activa es que tienes que estar consciente de que tienes que utilizar todos tus sentidos en la escucha. Interpretar el lenguaje verbal. Recuerden que de forma verbal se reduce a un... es 50% es quién lo dice, 30% o 35% es cómo lo dice, y solamente un 10 o 15% es qué dice. Entonces tú tienes que estar entendiendo qué dice, cómo lo dijo, tanto en su entonación como en su lenguaje corporal y su lenguaje no verbal, y quién lo está diciendo. No es lo mismo que te diga en una venta B2B el comprador de nivel más bajo de, no, pues lo que a nosotros nos haría más feliz es que lo entregues rápido, a que hables con el dueño y te diga, no, lo que yo quiero es que sea una solución duradera. A lo mejor al comprador más bajo lo que quiere es justificar su trabajo y entregarlo rápido, pero al dueño no le interesa que te tardes 2 semanas más, siempre y cuando sea una muy buena inversión, que tenga un retorno de inversión mayor. Entonces, ahí radica la importancia de identificar al tomador de decisión. Pero en la escucha activa, todos los involucrados en la decisión suman. No son despreciables. Hay un error en la parte de ventas donde dicen, no, tú busca al tomador de decisión y con él nada más. En las ventas de B2B tú necesitas aliados. Si tú quieres ser realmente un vendedor profesional, necesitas aliados. Y muchas veces la información crítica no te la va a dar el tomador de decisión, porque el tomador de decisión está entrenado a no darte información, porque si te da información es como si te enseñara sus cartas. Entonces muchas veces esa información crítica no te la da el tomador de decisión, sino te la da un periférico. Entonces por eso necesitas tener aliados. Y hay veces que el aliado es tan insospechado como el de vigilancia, como la del aseo, como la asistente o como el trabajador que está por ahí perdido. Entonces ellos son los que muchas veces te dan esa información crítica. Entonces en la escucha activa, paso 1, todos los canales. Paso 2, todos los involucrados. Ahora, hay varias barreras en la escucha activa que tú tienes que ser consciente que tienes que evitar. La primera y la que más te afecta es la que se llama la atención dividida. La atención dividida es cuando nosotros decimos de forma ignorante que yo puedo ser multitasking y hacer varias cosas al mismo tiempo. Aunque tú creas que puedes, fisiológicamente ya se comprobó que no. Lo único que hace tu cerebro es estar switcheando de actividad en actividad. Pero al estar haciendo ese switcheo, se pierde la concentración y se pierde el enfoque. Entonces, tener una concentración dividida es que tú estás haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, tienes que tener cuidado de realmente poner atención. Porque, primero, tu interlocutor lo va a identificar. Si no estás poniendo atención, lo va a notar así. Y en el momento en que lo note
que no estás poniendo atención, ¡pum! Se va a cerrar y ya no te va a dar más información, porque en su subconsciente va a decir, a este güey ni le interesa. Segundo, el segundo factor de la escucha activa, donde tú tienes que evitar la atención dividida, es que vas a perder los detalles. Hay diferentes tipos de escucha que ahorita vamos a ahondar en ellos. Uno de ellos es la percepción de los detalles. Hay dos grandes grupos, cuando tú ves el contexto en general y la otra la percepción de los detalles. Pero cuando tú estás dividido, tratando de atender acá el teléfono, esto y el otro, pierdes los detalles. Y en los detalles está el éxito. Muchas veces el cómo te dijo y cómo reaccionó cuando te dijo esto, te da el contexto. No lo que te dijo, sino el cómo te lo dijo. Por eso es más importante el cómo que el qué. Entonces tú tienes que interpretarlo. La segunda barrera es filtros preconcebidos. Los filtros preconcebidos son creencias que nosotros tenemos. Ahí hay algo que se le llama la pirámide de la cultura. Hay cultura laboral, hay cultura en un país, cultura regional, cultura de trabajo, cultura profesional, etc. En una interacción social hay una cultura. ¿Esa cultura qué quiere decir? Básicamente se reduce a que tus éxitos, tus resultados, son directamente proporcionales a tus acciones. Tus resultados dependen de lo que hagas, pero lo que hagas, tus acciones, son influidas y dictadas por tus creencias. Y tus creencias fueron moldeadas por tus experiencias. Traducido, si tú de repente fuiste a una reunión de ventas y quisiste hacer preguntas y en ese momento te trataron muy mal, esa experiencia generó en ti una creencia que no es cierto, que no es fácil obtener la información con preguntas. Y va a generar que la próxima vez que vayas a una reunión, evites hacer preguntas, que es la acción. Y como no haces preguntas, tu resultado se va para abajo. Entonces tienes que ser muy consciente de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Cuando hablamos de la cuestión de la educación financiera y el crecimiento y tu relación con el dinero, te lo explican muy bien. Cuando tú tomas una acción en base al dinero, tienes que identificar primero por qué la estás haciendo, qué creencia te lleva ahí. Y cuando ves esa creencia, identificar qué te la formó, porque las creencias pueden ser a través de experiencias tuyas o de tus mentores o de tus seres queridos. Entonces, necesitas identificarlas muy bien para ver si son válidas o no, o si necesitas vivir otras experiencias. Regresamos al mundo de las ventas muy claro. En ventas hay muchos paradigmas, muchísimos paradigmas, y que se replican una y otra vez en los libros, una y otra vez en los gurús y todo ese show. Un ejemplo es el tema de los números psicológicos. Los números psicológicos no son recientes, no es algo nuevo. Tienen décadas manejándose desde el marketing tradicional, antes de que ni siquiera fuera PNL, antes de que ni siquiera fuera neuroventas. Ya se sabía sobre los números psicológicos. Ayudan. Experimentado, pero no es la solución. Pero los han llevado a una dimensión donde, no, si tú lo manejas así, ellos en automático. No funciona así. Todo suma, pero entonces tienes que ver de dónde viene tu creencia, hacer la experimentación y aplicarlo. Ahora, como les dije, la experiencia puede ser tuya o puede ser de un tercero. Entonces, cuando es de un tercero, es tratar de indagar cómo se creó la creencia de él para que veas si se alinea con lo tuyo. La forma más fácil es ver sus resultados. Pongamos, como en el caso mío, que llevo ya más de 20 años en el ámbito de ventas. He experimentado muchas cosas y tuve que romper paradigmas desde hace 5 años para acá en cuanto se aceleró la venta digital. Porque en la venta digital la experimentación es más rápida. Y entonces ahí las generalizaciones que se utilizaban mucho ya no están funcionando igual. Ejemplo básico. Antes te decían, santo que no es visto no es venerado.
Y ese dicho en ventas se refería a que tú tenías que estar presente en el lugar con tu cliente. Pero en el mundo digital ya no necesitas estar de forma presencial. Tú puedes estar presente con un correo, con un mensaje de voz, con un mensaje de texto, con una publicación, con un post. Y entonces ahí, aunque la acción sigue siendo la misma de estar presente, la creencia se modifica en base a la experiencia. Espero haber explicadome bien. Entonces, lo primero es ver todo el contexto. Segundo, entender cómo está, evitar la atención dividida, evitar los filtros preconcebidos, que son estas creencias. Ahora, dentro de los filtros preconcebidos existen las burbujas de contenido o las burbujas de actividad. ¿Qué son esas burbujas? Las burbujas es que si yo soy ingeniero, como yo que soy ingeniero, de entrada yo voy a ser más analítico por mi formación. Entonces voy a tener una tendencia a analizarlo todo de forma procedural y de forma numérica, estructural, números duros. Pero si tú sabes que tu interlocutor no es un ingeniero, a lo mejor él es un administrador, es un abogado, es un creativo, él va a analizar la información diferente que tú. A lo mejor para un creativo no es tan importante el proceso, sino el resultado. Y de hecho tú lo ves. Cuando estás con una persona analítica, empieza por el principio y te lo empieza a estructurar. Por eso es que yo soy mucho de darles procedimientos y las partes, paso 1, paso 2, paso 3. Y cuando ves un creativo, el creativo te dice, este es el resultado, y te empieza a soltar ideas así, pum, 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 y tú tienes que armar el rompecabezas. Entonces, tienes también que entender que esos filtros preconcebidos te van a afectar a ti y van a afectar a tu interlocutor, de cómo él te transmite la información y cómo recibe tu propia información. Entonces, en la medida de lo posible, tú tienes que evitar tus filtros preconcebidos, que es una de las barreras, y entender que también del otro lado va a haber y generar la suficiente raciocinio para entender el contexto general en base a lo que él maneja o lo que él procesa. Entonces está atención dividida, filtros preconcebidos, y la otra es exceso de notas. Es muy bueno, de hecho yo les digo a todas las personas que he capacitado en ventas que necesitan su mejor aliado, es una libreta y es una pluma. De hecho, el recurso más rentable de un vendedor es una pluma, porque vas a anotar. Ahora, es válido que utilices el smartphone, pero muchas veces a mí me ha pasado en la experiencia una y otra vez, cuando tú estás con un cliente y de repente ve que estás en el teléfono, no piensa que estás tomando notas, piensa que estás atendiendo un mensaje de WhatsApp o que estás viendo otra cosa, y entonces da el efecto contrario. Entonces ahí sí funciona la antigüita, no hay de otra. Carga tu libretita y entonces lo que vas a hacer es la tomas, y esa barrera es cuando tú vas a tomar un dato y te distraes aquí escribiendo. Pierdes el contacto con tu interlocutor y cierras los detalles. Cuando tú vas a tomar detalles, lo que tú tienes que hacer es tomar nota, bajas aquí y mantienes otra vez el contacto visual con tu interlocutor y tomas la nota. Lógicamente, ahí aplica ese chiste que se dice, ¿no? Cuando escribo, yo y Dios, y cuando leo, nada más Dios. Ten cuidado, o sea, practícalo, para que cuando tú lo leas, sí entiendas lo que escribiste. Pero el objetivo es que no pierdas el contacto visual con tu interlocutor, para que él se mantenga retroalimentándote y tú no pierdas eso. Y tienes que discriminar entre información importante que necesita tomar nota e información que no. Consejo secreto de ventas: no se toma nota de todo. No, solamente de lo más importante. De hecho, muchas veces ni siquiera generas oraciones completas, solamente claves, insight, para que a ti te ayuden a recordar. Por eso es que cuando terminas una reunión, sales y lo primero que haces es revisar tus notas para completar ideas, justamente para que no lo pierdas. Algunos ya más experimentados cargamos una grabadora de voz
y la traemos en el saco o en la camisa. Pero mucho cuidado porque se puede interpretar a mal, como a mí me llegó a pasar en alguna ocasión, que se entendía como tipo espionaje industrial. Entonces deben de ser muy cuidadosos con esas pequeñas líneas y estar en el entendido. De hecho, lo mejor es pedir autorización para que te dejen grabar la conversación, pero todos se incomodan. Cuando saben que son grabados, la comunicación se interrumpe. Entonces es importante que lo manejen muy discreto, que sean éticos y borren eso ya después de que lo bajaron y que no salga de ustedes, ¿no? Porque es confianza con tu cliente. Pero es válido. Tú puedes utilizar una grabadora y ahí ya no lo dejas a la cabeza. Entonces, esa distracción es otra barrera de la comunicación en la escucha activa. Y por último, la última barrera es el tema de no entender el contexto. Tú tienes que entender el contexto general. Entonces, es evitar la atención dividida, limitar los filtros preconcebidos, evitar la distracción de las notas y el último es el cúmulo de información. Nosotros, como los buenos vendedores, los que son buenos vendedores, somos apasionados. Y entonces nos apasiona tanto que queremos transmitir todo y darlo todo de un trancazo. Y luego nos hacemos bolas y soltamos así ríos de información de un solo trancazo. ¡Pra! Y entonces, cuando te sueltan ríos de información, tu cabeza no logra discernir todo. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es entender el contexto general, para que tú sepas cuál es el concepto. Porque cuando tú das mucha información, te puedes perder. Cuando tú recibes mucha información, te pierdes. Ahora, funciona del otro lado. Evita, en la medida de lo posible, aventar tanta información porque se te van a perder. Y esa es otra barrera de la comunicación. En toda la información se van a perder y cuando se te pierdan te va a costar mucho trabajo reencauzarlos. Hay veces que es preferible que aunque tú estés explicando una idea y el interlocutor te quiera dar un comentario y te interrumpa, interrumpir tu idea aunque se te vaya, porque recuerda, lo importante no es lo que tú le dices al cliente, sino lo que logras que el cliente te diga a ti. Y entonces cuando tú estás soltando una idea y un cliente te quiere interrumpir para decir algo, es mejor decir, no, sí, dime, y interrumpes tu idea aunque se te pierda. Pero lo importante es que te dé esa información. Ahora, hasta aquí los 4 barreras de la comunicación. Hacemos un sumario rápido. En la escucha activa, lo primero que debes de entender es que tienes que utilizar todos los canales. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Quién lo dice? Todos los tomadores de decisión son importantes y lo tienes que hacer a través de preguntas. Dentro de la escucha activa hay 4 barreras: atención dividida, sesgos preconcebidos o creencias, desenfoque por notas y cúmulos de información. Y por último, debes de entender cuáles son los objetivos de la comunicación, de ese tipo de escucha activa, que son los objetivos de la comunicación. Lo primero es captar los detalles. ¿Cuándo buscas detalles? Cuando tienes que ejecutar algo. Si en la conversación hay algo que esté relacionado con la ejecución, debes de tomar detalles. Si te dicen, sabes que yo lo quiero de color verde, Pantone 133, esa es una indicación de un detalle para ejecución. Se toma nota, no lo dejas a la memoria. Entonces tomas nota. Segundo, es entender el contexto general. Muchas veces te están tratando de transmitir una idea, como en el caso de sesiones de conocimiento. Entonces, en este caso de los medios digitales, este live después lo voy a subir al canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Pero lo importante es entender el concepto general y armar ya sea tu mapa mental o tus insights para que tú entiendas el contexto general de qué es lo que te quieren transmitir. Lo mismo en la escucha activa. ¿Cuál es el contexto general? ¿Qué es lo que te está tratando de transmitir? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el deseo? Ese es el contexto general. Hay detalles para acción y hay contexto general. Tercero es tener una mentalidad crítica. ¿Qué es la mentalidad crítica?
Tú tienes que poner en cuestionamiento todo lo que te dicen. No debes de aceptar que todo lo que te digan está escrito en piedra y no cambia. Tú tienes que cuestionarlo. Tú mismo te lo tienes que cuestionar y en algunas ocasiones se lo tienes que cuestionar a la persona. Porque muchas veces es una realidad, aunque hemos crecido con la falsa idea de que el cliente siempre tiene la razón, el gran problema de esa aseveración es que muchas veces el cliente lo que te dice ni siquiera sabe qué es lo que te dice o ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Y entonces el objetivo no es si tiene o no tiene razón. El objetivo es que él piense que tenga la razón. Pero tú tienes que poner en tela de juicio qué te está diciendo para confirmar si sí realmente eso es lo que desea, eso es lo que quieres, a donde quiere llegar y es lo que lo hace feliz. Entonces por eso tienes que tener una mentalidad crítica en la comunicación. Y ya por último, en la escucha activa, además de tener los detalles, además de entender el contexto general, además de ser crítico, es y seguirá siendo el lenguaje no verbal. Y ahí engloba todo, desde el ambiente donde está, desde los sentimientos. Ahí es donde radica esa importancia. En el lenguaje no verbal están los sentimientos. Tú no puedes, aunque nos han enseñado de forma errónea en la escuela, el separar la comunicación de los sentimientos, tú no puedes separarla. No puedes, se lo repito, no puedes. Van en un mismo paquete. Si de repente tú ves a una persona y estás comunicado y está muy eufórico, cambia sus ideas, cambia su química del cerebro, cambia su comunicación, cambia sus palabras y entonces tienes que estar atento a esa comunicación no verbal para identificar el sentimiento. Muchas veces al identificar el sentimiento ahí está la clave. Si es positivo, si es negativo, donde vas a entender el contexto, donde vas a ver si realmente sí es lo que te está transmitiendo, o muchas veces te dicen algo que ellos creen, pero en el sentimiento te das cuenta que realmente necesitan otra tercera cosa. Entonces ahí es donde está la habilidad y eso solamente es práctica. Pero les tengo una buena noticia, ya tienen esa práctica. ¿Tienes hermanos? Ya tienes práctica. ¿Tuviste papá y mamá? Ya tuviste práctica. ¿Tuviste compañeros de la escuela? Ya tienes práctica. ¿Tienes esposa? Ya eres un experto. ¿Tienes esposo? Ya eres una experta. ¿Tienes hijos? Mira, 2, 3 vueltas, ya te las sabes. Nada más que el error es que los separamos cuando estamos en una actividad comercial. Lo que tú tienes que hacer es integrar esa habilidad que ya tienes. Ya tienes esa habilidad para los sentimientos. Ahora, dentro de esa escucha activa, ese es el pilar donde van a recargarse todas esas preguntas, que son todas preguntas abiertas. Recuerden, una pregunta abierta son preguntas que no se pueden contestar con un sí o no. Entonces, ahí, esas preguntas abiertas te van a dar información. Utilicen las dos técnicas, manejar el silencio, anclarse de la última palabra y regresarla como pregunta. Y en las preguntas de confirmación es decir, terminar esa pregunta con ¿es correcto? ¿Cómo funciona? Me dijeron que su necesidad era sustituir un equipo X. Entonces ahí yo digo, lo que tú necesitas es un equipo con tal característica, ¿es correcto? Y si te dice sí, ya lo hiciste. No es lo mismo es correcto a es verdad. Es verdad, es rechazo. Es como, sí, pero pues bueno, sí tienes, es verdad. Y cuando dices es correcto, quiere decir que sí, yo lo acepto. Y viene un compromiso implícito. Muchos podrán decir, estás sobredimensionando las palabras, pero funciona, está aquí adentro. Es cosas que no controla la gente. O sea, cuando ellos están de acuerdo con algo, no te lo van a decir estoy de acuerdo. A veces sí, pero la gran mayoría de las veces no te van a mostrar esas cartas. Pero estás en lo correcto, sí, ahí sí te lo pueden mostrar. O ¿es verdad? ¿Entendí bien? Recuerden que una de las técnicas cuando estás en esa dinámica es atraerlo todo desde tu punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? No dices entendiste, sino dices logré explicarme bien. No dices te dije, sino recuerdo escuchar algo como esto. ¿Es así? Entonces lo atraes de tu lado porque en el momento en que él siente una presión a él, se vuelve una lucha por la verdad.
Los vendedores, la gente comercial, como un profesional autónomo, un autoempleado, alguien que está en una pyme, un emprendedor, es una habilidad que necesitan. Y la barrera más importante es cuando entras en una guerra de verdades, de quién tiene la razón. Eso destruye todos los negocios. Entonces, el vendedor, el comercial, tiene que tener la habilidad de evitar ese conflicto de quién tiene la razón. No es una batalla de argumentos, no es yo te convenzo a ti para... Ese es otro de las grandes mentiras que se ha dicho, que el vendedor es el que te convence de todo. No, 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 te persuade, y el convencimiento viene cuando le das la justificación con la razón de lo que él ya decidió con los sentimientos. Se lo repito. Lo persuades con los sentimientos, y el convencimiento es darle la justificación de lo que él ya decidió con sus sentimientos. Eso es el convencimiento, ayudarle a la razón a justificar la decisión que ya tomó con los sentimientos. No meterle un argumento infalible que le tuerce el brazo para que él diga, tú tienes razón. Porque si es de quien tiene la razón, hay mucha gente que aunque identifique que ellos están equivocados, van a decir, ni más, yo no me echo para atrás y no me voy a desdecir de mi palabra. Entonces, por eso es que todo lo traes hacia ti. No es él, sino eres tú. No es si él entendió, sino si tú te lograste expresar. No es si él dijo, sino si yo entendí bien. Más o menos espero que entiendan ahí el razonamiento. Entonces, ya con esa información, tú ya llegas a una negociación. Cuando llegues a una negociación ya vas a llegar preparado, investigas a tus tomadores de decisión que van a estar presentes, ya investigaste a tu empresa, ya investigaste la industria, quiénes son tus competidores, tú ya traes tu propuesta irresistible de valor, y ahí llegas, haces tu rapport, rompes el hielo, generas un ambiente agradable, estás atento de tu entorno, tomas esas pequeñas cosas, entras en materia, inicias, y cuando inicias la negociación, siempre se negocia de lo menos importante a lo más importante. Y todo arranca con un acuerdo. Toda negociación exitosa debe de arrancar con un acuerdo. Y aquí está la clave, el secreto de la venta. La negociación puede arrancar con un acuerdo de que estamos en desacuerdo. Acordamos estar en desacuerdo. El acordar estar en desacuerdo sigue siendo un acuerdo. Entonces, pero arrancas con un acuerdo. Entonces, es de ahí. Y no todo se tiene que negociar, solamente lo que le interese allá y lo que te interese a ti. Si a lo mejor hay algo que a ti te interesa, vas y lo negocias. Entonces, por eso, ya una vez que hiciste el acuerdo, la siguiente actividad de la negociación es identificar cuáles son los puntos de negociación. ¿Qué quiere él? ¿Qué quiero yo? Y cuando ya identificas esos dos, haces una priorización de qué es lo que es primero, igual con el otro. Lógicamente estoy explicando la dinámica. Eso se hace con fluidez y empiezas a poner temas, ¿no? Hay veces, si tú de repente tienes holgura, la mejor manera es activar el sesgo de reciprocidad. Reciprocidad es yo te doy, y en el momento en que yo te doy algo, tú sientes la necesidad de retribuirme. Por eso muchas veces esas reuniones o esas juntas se arrancan con la entrega de souvenirs, de darte algo. La plumita, la agenda, el calendario, la tacita, la USB, hasta el mismo catálogo, el flyer que le entregas, la propuesta impresa es un acto de dar. Y entonces inconscientemente activas ese sesgo de reciprocidad. Pero ya en una negociación, una de las técnicas efectivas es arrancar cediendo tú algo, dando algo. Lógicamente es dar algo medido. Y entonces cuando tú das, siembras el inicio de la buena voluntad de iniciar la negociación. Lo dice muy bien este amigo del libro de la CIA, que por eso es que ellos arrancan dándoles un café o agua o algo de comer, porque ahí activan la reciprocidad. Traducido a nuestro mundo, ahí es donde tú le das algo, un presente, la misma cotización, cedes en algo que sea sustancial, que tú sabes que para él es importante, pero para ti tú se lo puedes otorgar. Entonces arrancas ahí
abriendo la oportunidad. Y también es muy bueno que tú seas, aunque hay un dicho que dice que el que habla primero pierde, funciona sí, solo sí con ciertos atenuantes. Muchas veces en una negociación es bueno que tú de entrada, para generar que la otra parte también se abra, tú muestres parte de tu mano. Y le digas, ¿sabes qué? Mira, a mí lo que me interesa de todo lo que tenemos, yo creo que puedo cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, pero sí estamos muy limitados en el tiempo de entrega. A lo mejor, yo creo que a lo mejor a ti te interesa bajar un poco más, pero esto tendría esas implicaciones. ¿Tú cómo lo ves? Y entonces tú das la primera propuesta y de ahí se arranca. No se hace para todo, es solamente al inicio. Y ya de ahí es lo que nosotros llamamos un ping-pong. Va y viene, va y viene y vas llevando términos. Y es válido que cuando lleguen y él quiera poner un tema que para ti es muy importante, le digas, mira, ¿te parece bien que este lo veamos? Yo me comprometo contigo de que lo vamos a satisfacer a totalidad, pero este me gustaría verlo un poquito más adelante porque a lo mejor en estos otros temas que vamos a ver se responden esas dudas. Y postergas la negociación de ese término en particular y continúas. Eso se utiliza mucho cuando quieren negociar el precio. Porque recuerden, el precio se negocia siempre al final, con la intención de que sea el puente para el cierre. El cierre no se hace en 5 minutos, son los 5 últimos minutos de un proceso de ventas. Y se trata de pedir el dinero para iniciar la transacción de compra. Entonces, por eso se deja hasta el final el precio. Y ya de ahí es negociación abierta, y otro de los secretos de ventas es el uso del tiempo. Tienes que lograr 2 cosas principales en cada una de las sesiones de cesión o de rechazo de las cosas. La primera, demostrar que no es fácil, aunque sí te sea fácil. El objetivo del comercial es demostrar que no es fácil ceder. Si la persona detecta que le cediste muy fácil y muy rápido, en su inconsciente se va a activar algo que le va a decir, híjole, puede darme más. Entonces, por eso es que te decimos y te repetimos muchas veces, no vayas desesperado a una negociación, no vayas con hambre a una negociación, no vayas a vender desesperado, porque cuando estás desesperado, en tu desesperación te van a decir, oye, dame un descuento, sí, te doy el 10%, y como ellos ven que se lo diste así, no, ¿sabes qué? Pero es que con el 10% no me va a alcanzar, necesito más. Y te van a sangrar, y por eso es que terminan vendiendo cosas que son pérdidas totales. Entonces, por eso tienes que ir tranquilo, y buscar que ellos sientan que no es fácil para ti darlo. Y entonces ahí viene la técnica del tiempo. Si es una situación difícil, es válido. En ningún lado dice, excepto que estés en una licitación o en un concurso, en ningún lado dice que tienes que decidir ahí tú. Es válido, dame tiempo para hacer una llamada. Déjame hacer un team back con mi equipo para conversar y sacar números. ¿Sabes qué? Podemos hacer un receso, necesito localizar a tal persona, necesito hacer esto, necesito hacer el otro. Entonces, es muy válido que en cosas álgidas tú tomes tiempo. Hay negociaciones que tardan semanas. Hay negociaciones que son de 24, de 48 horas seguidas. Entonces, las verdaderas negociaciones así funcionan. Entonces, si así funciona en el mundo de arriba y tú quieres que tu empresa sea choncha, tú quieres que tu negocio crezca, actúa como un profesional de ventas. Entonces, hazlo igual, que no sea fácil. Date tu tiempo, date tu taco, que no se vea que estás desesperado, y negocia, utiliza el tiempo, poco a poco. Y por último, ya para cerrar esta sesión de compartir conocimiento, está en el tema de la negociación el punto de las concesiones. Concesiones comerciales. Una concesión es cuando tú cedes algo. Hay una regla que dice, la concesión comercial se da si y solo si obtienes algo a cambio. Nunca des concesiones unilaterales. ¿Qué es una concesión unilateral? Que yo te doy y yo no recibo nada a cambio. Y las cosas van desde lo más básico, ¿no? Si tú lo quieres más rápido, va a ser más costoso. Si tú lo quieres más barato, va a ser menos, con menos cosas. Hay algo que se le llama el triángulo de bueno, bonito y barato, ¿no?
te dicen, si lo quieres bueno y bonito, no puede ser barato. Si lo quieres barato y bueno, no puede ser rápido. Si lo quieres rápido y barato, pues a lo mejor no va a ser bonito, ¿no? Y entonces tú tienes que jugar con eso. Vas atando cosas y vas obteniendo. La forma más sencilla en la que se expresa es cuando te dicen, ¿sabes qué? El que más van a usar, que a lo mejor es el que les interesa, cuando están negociando al final de la negociación el precio. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues necesitaría que mejores tu precio. Estás negociando al final el precio. 5 minutos. Dame 5 minutos para revisar. Tú ya le preguntaste, te dicen, necesito que mejores el precio. Tú ya le preguntaste cuánto es mejorar. ¿Con cuánto me das la orden de compra? Mínimo 10%. Déjame checar. Sales, haces cuentas, llamas o si no, le haces al cuento. Regresas y entonces no das el 10% de un solo trancazo. La norma no es una regla, no está escrito en piedra. Hay muchas veces que dices, mira, son 10% y lo quiero ya, no quiero alargar. Mira, vámonos. De una vez te doy el 10%. Pero la norma es ofrecer el 70% de lo que te están pidiendo. ¿Sabes qué? Mira, ya chequé y está bien difícil el 10%. Te podría dar un 7%. ¿Crees que con un 7 te sentirías cómodo para ya cerrar el negocio? Y le ofreces la mano. En una de esas te dice que sí, te toma la mano, vámonos. En una de esas. En una de esas te dice, no, ¿sabes qué? No, es que sabes que está bien complicado. Mira, a ver, espérame. ¿Seguro que no puede ser un poco más flexible? No, que no es 10 o nada. Espérame, déjame checar. Entonces déjame hacer otra llamada y te vuelves a salir. ¿Sabes qué? O vuelves a hacer números, todo eso. Dices, va, ok. Estoy dispuesto a darte el 10%, pero tendríamos, ya sea que tú negocies, ¿no? Tendrías que darme el 100% anticipado o tendrías que darme el depósito antes de tal fecha o me tendrías que mandar la orden de compra mañana o tendrías que entregarme tal o tal cosa. Y ahí es donde no haces la concesión unilateral. Sí le vas a entregar, pero vas a ganar la orden o vas a ganar el anticipo o vas a ganar más tiempo o algo. Y con eso ya cierras la negociación y entonces ahí ese es el cierre. Ese es el cierre. Ese es el cierre de la venta. Pedir el dinero. ¿Ya te lo dieron? Orden de compra, transferencia, vamos a ponernos a trabajar. Y ya de ahí ya no se negocia nada más. Se pueden hacer ajustes, pero ese ya será tema para otro live. Hasta aquí el tema de hoy. Vamos